¿Por qué crees que nuestro presidente en este sexenio no subió los impuestos? ¿El neoliberalismo sí sirvió o no sirvió? ¿Qué nos faltaría aquí en México para que nuestro modelo económico y fiscal se asimilara al de Dinamarca? ¿Tú crees que este Sí. gobierno sí está haciendo todo lo posible por captar esa oportunidad o crees que está estorbando al Muy nearshoring? bien. Pues Mario Campa, muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría que pudieras contarnos un poquito de cómo ha sido tu carrera. Tengo entendido que estudiaste en el ITAM, ¿cierto? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Sí, efectivamente estudié en el ITAM, estudié economía, estudié también ciencia política y bueno, ahí es una parte de trayectoria académica, ¿no? Pero también estudié una maestría en Columbia University en Nueva York, eso fue en el 2013 y 2015 y también he dado clases a nivel universitario en otras instituciones, ¿no? Como el TEC de Monterrey. Entonces, pues sí, soy itamita, pero no sé, no me reduzco a eso solamente. Eso es lo que te Muy vamos a bueno. preguntar. Sí. A ver, queremos empezar que nos platiques por el tema del ITAM. ¿Qué se siente Sí. ser itamita? O sea, ¿qué es lo que significa graduarte del ITAM y qué tiene que ver con la ideología que tiene el ITAM como escuela, en particular en el tema Sí, de economía? Estoy sí. grabando la Mira, pregunta. voy a tratar de hacer un análisis equilibrado, ¿no? Porque le tengo cariño como institución. Ahí estudié y hice grandes amigos, pero pues tiene sus problemas. Por un lado, pues es una educación privada de una universidad, pues que es para alumnos de élite. Asimismo, incluso se define el ITAM. Entonces, ahí ya va cierto sesgo. Agarran a estudiantes de muchas veces de preparatorias privadas, tanto de la Ciudad de México, donde hay algunos pases automáticos, pero también del resto del país, que no cualquiera se puede ir a estudiar fuera, ¿no? En mi caso, pues fue una oportunidad que sí me costó bastante a través de becas, esfuerzos de mis papás, trabajar, etcétera, pero no cualquiera puede estar ahí, ¿no? Simplemente por una cuestión económica, ¿no? Después es una institución que es estricta, académicamente es buena, tiene un tronco común en humanidades, digamos, filosofía, historia, etcétera, que es muy bueno. No podemos reducirlo únicamente a las clases de economía, que sí tienen una orientación ideológica. La misma escuela nace en una coyuntura donde ellos buscan, digamos, difundir los postulados liberales de la economía, se define como liberal, agarra mucho de su inspiración de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos, que es identificada también como de donde surgen los Chicago Boys, neoliberalismo. Entonces, eso es innegable, ¿no? Que tiene una orientación, un sesgo, principalmente en las clases de economía, no en todas las carreras. No podemos generalizar que todos los profesores, pero sí la mayoría, ¿no? Y por otro lado, pues también hay diversidad ideológica, ¿no? Ahí conocía amigos que tenían un background, digamos, una historia en la izquierda algo profunda, en las luchas estudiantiles a nivel, pues, prepa. Conocí, pues, digamos, a mucho tipo de perfiles, ¿no? Pero sí, en su mayoría, sí es un tipo de estudiante privilegiado, partamos de eso, ¿no? Y los profesores muchas veces la selección también ahí ya conlleva cierto sesgo, los temarios por supuesto. Entonces pues es una educación que sí me brindó mucho, pero también, a ver, no puedo reducirme yo a solamente la formación universitaria. Está por supuesto la formación que tuve antes de la universidad, primaria, secundaria, prepa, la formación de mis papás, la formación que yo leía por fuera, los libros que me nutrieron, que para mí son valiosísimos. Está la formación de la maestría, el hecho de haber salido del país también. Está, por supuesto, los amigos que he hecho, mi entorno. Entonces yo no me definiría únicamente como un itamita. Fue una parte importante de mi vida, de mi formación, sobre todo la formación formal, pero hasta ahí. Oye, Mario, y en tu educación, en tu formación, digamos, desde la familia, tus padres siempre te inculcaron los valores, la filosofía de la izquierda, o tú la fuiste desarrollando a lo largo de tu vida? Pues digamos que yo no provengo de una familia con una trayectoria larga en la izquierda, como sí he conocido gente, pues que ya son varias generaciones, ¿no? Hijos incluso, por ejemplo, de
no sé, de exiliados republicanos, ¿no? Que vinieron de España, etcétera. No es mi caso, ¿no? Ahora, mi papá estudió en la UNAM, ¿no? En una escuela pública y le costó muchísimo más trabajo que a mí. Mi mamá estudió también en una universidad pública, la Universidad de Sonora. No puedo decir que provenga de una familia acomodada, ¿no? No va por ahí tampoco. Pero digamos que pues, ellos no están formados, digamos, de manera académica, de forma estricta, en postulados de izquierda. Sí defienden muchos ahora de sus preceptos. Mi papá, pues en su momento también tuvo alguna influencia de distintos personajes de izquierda de una manera pasiva, nunca fue un militante. Pero no puedo decir, insisto, que yo provenga de una familia de izquierda. Esos valores los fui agarrando con el paso del tiempo. Influyen mucho algunas amistades muy concretas, tanto en Hermosillo, de donde soy, de donde les hablo, como en la Ciudad de México. Y en Nueva York, Columbia es una universidad, sigue siendo una universidad también de la Ivy League, ¿no? Que es privilegiada y todo, pero también tiene una historia de lucha estudiantil muy interesante, donde los estudiantes se opusieron a la guerra en Vietnam, ¿no? Es similar a la historia que tuvo Berkeley, por ejemplo, en San Francisco, Claro. O cerca de San Francisco. Entonces Colombia tiene su tradición también liberal y un poquito de izquierda, ¿no? Entonces, eso por supuesto todo va contribuyendo. Y insisto, por otro lado, pues lo que uno va agarrando en el camino. El propio ITAM, digamos, muchos de los profesores rechazan ideas marxistas, pero como parte del tronco común hay lecturas sobre Marx. Como parte de una clase de historia económica hay algunas lecturas como Marx. Ahora, no son definitivamente la mayoría, ¿no? Pero uno por ahí también puede ir leyendo algunas de estas ideas que cambiaron el mundo, ¿no? También debemos de leerlas para al menos saber qué criticar si no somos de izquierda. Sí, claro. Entonces, Mario, tú estudiaste en el ITAM y te defines como una persona de izquierda, ¿cierto? Sí, me defino como una persona de izquierda, ahora de izquierda progresista. Centro izquierda. Es difícil reconciliar. De izquierda progresista, porque hay muchos tipos de izquierda, ¿no? Claro. Pero a veces es complicado reconciliar algunas ideas y en determinados momentos históricos, ¿no? Pero yo si tuviera que elegir, digamos, entre la izquierda tradicional, que típicamente se centra, siguiendo a Marx, por ejemplo, en la lucha de clases, quitando digamos, el bagaje marxista en la redistribución de ingreso y riqueza, por ejemplo, si definimos así la izquierda tradicional un poquito más enfocado a eso que a la lucha identitaria, pues yo me quedaría con la primera que la segunda, ¿no? Pero por supuesto que las luchas de las minorías en esta coyuntura a nivel mundial, la parte también internacional de los conflictos, todo esto pues también lo comparto, ¿no? Pero insisto, si tuviera que elegir me quedaría con algunas de las luchas históricas, digamos, del Islam. Oye, ¿y no crees entonces que en el ITAM te podrían considerar un traidor a su ideología? Pues no sé si traidor, pero sí hay cuestionamientos, por supuesto, de colegas míos que estudiaron, compañeros de generación, que se les hace pues un poquito raro. Ahora, insisto, yo no soy el único, ¿no? Abajo de mi generación, o dos abajo, no recuerdo, lo vi algunas veces ahí, estaba Antonio Antolini, que también pues sabemos que milita activamente en Morena. Había otros compañeros que pues quizá no sean figuras públicas y no vale la pena traer al caso, pero personas que pues sabían o estaban en contra de algunas cosas que se decían en clase, que eran críticos de lo que se decía ahí. Ahora, muchas veces no había la apertura de los profesores para entrar en un diálogo, ¿no? Había cierta rigidez intelectual, pero en otras clases sí, me dio clases Pedro Salmerón, 2 clases de historia, por ejemplo, y ahí había un poquito más de flexibilidad para comentar las grandes luchas históricas, la Revolución Mexicana, las ideas de Zapata, de Villa, etcétera. Entonces, no abrevo de una sola, digamos, tradición, eso siempre he reconocido, abrevo también algunas cosas liberales, consciente y conscientemente, ¿no? De las lecturas, digamos, liberales más tradicionales, ¿no? Porque el neoliberalismo ya es otro tipo de ideología y un fenómeno más reciente. Pero del liberalismo clásico, por supuesto que también
he de traer algún bagaje tanto consciente como inconsciente. Claro. Oye, Mario, y digamos, tocamos base sobre el neoliberalismo. Me gustaría abordarlo un poquito más para nuestras audiencias que tal vez algunos no estén muy familiarizados. ¿Tú qué dirías? ¿Cómo describirías el neoliberalismo? ¿Qué es? Mira, yo lo definiría o lo asemejaría al fundamentalismo de mercado, ¿no? A la creencia, por ejemplo, en la Edad Media había un poquito más de creencias de que había cuestiones religiosas, espirituales que guiaban la vida, ¿no? Si tuviéramos que traer una creencia anclada en torno a cómo la vida humana se va desenvolviendo en nuestra época actual, anclada a una idea en estos momentos sería a que el mercado es quien debe decidir cómo se ordenan los principales aspectos de la vida humana, ¿no? Claro. Hay gente que lo reconoce tal cual, ¿no? Milei, por ejemplo, tiene un discurso muy cargado en eso, donde es consciente, perfectamente, plenamente consciente de que el mercado debe decidir prácticamente todos los aspectos de la vida. Es más, yo creo que el liberalismo reconocía cierto papel del Estado, ya no digamos el estado de bienestar, pero sí un estado mínimo, seguridad, etcétera. Milei a veces ni siquiera eso, ¿no? Él es un poquito más libertario. El neoliberalismo, a raíz del consenso de Washington, que es un decálogo, una receta que deberían seguir los gobiernos, poca intervención, apertura comercial, libre, por ejemplo, determinación de las monedas, poca interferencia de los gobiernos, poca política industrial. Todo eso forma parte del consenso de Washington, ¿no? Que es una etapa de neoliberalismo donde se cree que pues, el Estado debe interferir poco con los mercados. Pero si eso lo llevamos un poquito a extremos, llegamos a un libertarismo tipo Milei, donde el Estado francamente se ve como un obstáculo en casi cualquier aspecto de la vida. Pero insisto, una de las diferencias, aquello que distancia al liberalismo tradicional, un poquito más político, que al neoliberalismo, es que el neoliberalismo ya le da un énfasis mayúsculo a la libertad económica, a la propiedad privada, y ya implica que las principales, en su versión más extrema, que las principales decisiones de cómo se organiza la vida humana sean dejadas al mercado y al sistema de precios, ¿no? Claro. Ok, entonces, ¿y quién fue quien trajo el neoliberalismo a México? ¿Cómo llegó aquí? Sí, bueno, mira, por supuesto aquí influye un poco el ITAM desde el punto de vista que es inspirado por la Escuela de Chicago, ¿no? Y la Escuela de Chicago es de las primeras instituciones académicas a nivel mundial. Ahí, ojo, ahí llegan muchos académicos de la Escuela Austriaca a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se tienen que salir, algunos de ellos por cuestiones de la guerra. Llegan a Estados Unidos muchos académicos, economistas, que criticaban mucho al Estado y se dispersan por Estados Unidos, pero en particular llegan a la Universidad de Chicago, ¿no? Y bueno, poco a poco van surgiendo ya figuras estadounidenses muy mediáticas, como es Milton Friedman, ¿no? Como son otros académicos por allá de los 60, 70. Y esa escuela de Chicago empieza a ganar mucha influencia, los Nobeles de Economía empiezan a salir de ahí, y el ITAM replica mucho de lo que se da en la Universidad de Chicago, así como la Universidad Católica en Chile va a hacer lo mismo. Y allá incluso un grupo de exalumnos de la Universidad de Chicago va a crear lo que se conoce como el ladrillo, que es un programa económico que van y le presentan a la dictadura. Los Chicago Boys, ¿no? La dictadura, sí, no sabía muy bien qué iba a hacer con la economía. Incluso al principio había un poquito más de estatismo en las ideas de los militares, pero luego agarran este ladrillo y empiezan a implementar esas ideas que eran francamente los profesores de Chicago, puestos en marcha por unos egresados de ahí, que se fueron a Chile, regresaron, empezaron a dar clases y se unieron como un grupo y después se fueron al gobierno y facilitaron a la dictadura ciertas cosas, ¿no? Y en México el ITAM jugó un papel similar y poco a poco muchos de sus egresados, profesores, fueron incursionando a gobiernos a partir por allá, sobre todo del 82, ¿no? Ha habido crisis importantes en México de la balanza de pagos, de problemas de deuda, y en el 82 hay una liberalización importante
condicionada en parte por el Fondo Monetario Internacional. Incluso le pide en ese momento a los gobiernos que eliminen programas sociales, se eliminan muchos programas alimentarios, ¿no? De apoyo al campo en ese momento. Y a partir de más o menos de ese 82 empieza pues, el neoliberalismo mexicano, ¿no? Donde se empiezan a privatizar muchas empresas, empieza a haber una concepción del estado mínimo. Ahora es una ironía porque en México realmente nunca se desarrolló un estado de bienestar propio como los de Europa, ¿no? Que en los de Europa se desarrolló en gran parte por las pensiones, por las personas, o bueno, por los veteranos de guerra, ¿no? Que había que darles una pensión. Entonces, eso da también para que surja un estado de bienestar. En México no fueron las mismas condiciones y nunca hemos tenido un estado grande como es en el caso de Europa, ¿no? Entonces aquí llega temprano, me parece, el neoliberalismo, cuando todavía no están desarrollados muchos mercados, cuando todavía no está desarrollado un estado de bienestar, y se empieza a desmantelar mucha de la capacidad productiva estatal en México, ¿no? También influenciado mucho por la industria petrolera, que la industria petrolera tenía sus booms, sus etapas en que el precio del petróleo, del barril de petróleo se iba por los cielos y entonces empezaban oleadas de gasto, hubo poca disciplina fiscal, y financiera de gasto. Y en ese sentido, pues una mala administración de esas condiciones de mercado fue lo que también produjo ciertas crisis. No se diversificó la economía lo suficiente, en ese momento no teníamos un tratado de libre comercio, después ya con Salinas se firmó, ¿no? Pero, en fin, todo esto para resumir un poquito de cómo es que tuvimos en los 80s, en los 90s, una fuerte influencia, pero ya antes, en algunas universidades mexicanas, el ITAM quizás sea la principal, pero esas ideas fueron permeando en muchos temarios, ¿no? De universidades, y ahora incluso las públicas tienen mucha influencia del tipo de economía neoclásica, ¿no? Que el neoliberalismo es una ideología, pero la escuela económica neoclásica es la forma en que se abordan los problemas, la abstracción de los problemas económicos, el modelaje, ¿no? Agarrar un modelito con ciertas variables que pueden cumplirse o no, y en la vida real, y a partir de eso y de cálculos matemáticos complejos, pues llegar a ciertas axiomas o postulados, hipótesis, teorías, ¿no? Entonces, esa es la economía neoclásica y empezó a difundirse poco a poco por México, ¿no? Y por supuesto eso nutrió a la vida pública al dotarle de funcionarios. Por supuesto, ¿no? Y digamos, ¿a quiénes tú consideras que ha beneficiado como tal el neoliberalismo a través del tiempo? O sea, solo a las empresas privadas, y cómo ha ido cambiando con el tiempo hasta el presente todo este movimiento. Mira, es complejo porque en México finalmente el neoliberalismo sí quitó muchas barreras para que hubiera emprendimiento y que las empresas tuvieran un poquito más de libertad económica, que es lo que buscaba casi por definición. Pero también hay una complejidad en el caso mexicano porque con la firma del Tratado de Libre Comercio llegan muchas empresas a instalar plantas, particularmente de manufactura, y es capital extranjero. Entonces no podemos hablar de una gran industria nacional, ¿no? Hay grupos como Grupo Alfa, ¿no? En Monterrey, y los grandes grupos industriales de la zona de Monterrey, y habrá otros, ¿no? En otras partes del país, pero son muy contados, ¿no? No es como en otros países donde ya tienes a un gran grupo de empresarios, sobre todo industriales, que empiezan a capturar todos los sectores. Sí hay aquí, pues Cemex, por ejemplo, en cemento, en ese tipo de industria, y habrá otros, ¿no? En alimentos es muy grande, ¿no? El caso, por ejemplo, de Gruma, Maseca, etcétera. Sí hay, no quiero decir que no, pero sí la inversión extranjera empieza a, digamos, a limitar esa influencia. Y los beneficios, pues sí llegan para la industria privada, ¿no? Para las empresas privadas en general, porque podemos meter también servicios, pero también lleva a una desigualdad importante. El campo mexicano, en particular reciente, la entrada al Tratado de Libre Comercio, son algunos de los sectores los que empiezan a despuntar, como el automotriz, pero no hay marcas mexicanas, ¿no? Entonces, pues sí, vemos hay disparidades regionales, un norte que empieza a insertarse
junto a la economía de Estados Unidos, pero un sureste pues muy desventajado, muy atrasado, ¿no? Concentra zonas o bolsas de pobreza y pobreza extrema muy grandes, ¿no? Entonces sí empiezan a surgir desigualdades importantes en México, por no mencionar otras, ¿no? Como las de género, etcétera. Todavía seguimos siendo un país donde las mujeres, pues su participación en el trabajo es baja. Entonces hay muchas disparidades, ¿no? Oye, sí, estamos de acuerdo. Yo necesito que nos digas algo, Mario. Ya llevamos entonces más de 35 años en México, por lo menos, que se implementó el modelo económico neoliberal. Ya para estas alturas podemos concluir que el neoliberalismo sí sirvió o no sirvió. Mira, como en muchos temas de política económica hay claroscuros, ¿no? No me gustaría pensar que todos son blancos o todos son negros, pero sí encuentro cada vez menos fundamentos para defender, y no es que sea mi intención, al contrario, ¿no? Pero para alguien en general es difícil defender ese periodo. O sea, tuvo tasas de crecimiento bajas. A ver, a la gente se le olvida que saliendo de la dictadura militar en Chile, en ese momento, México estaba por encima de Chile en muchos aspectos, ¿no? Y ven a Chile como una gran proeza del neoliberalismo, pero la verdad es que la dictadura no dejó la economía tan solvente como algunos creen. Y sobre todo es en las últimas décadas, las más recientes, donde Chile empieza a despegar y a tal punto que rebasa a México. En algún momento eso no era así, en algún momento México también descollaba sobre Brasil de manera importante. Y bueno, ya hay otros países que en términos del PIB per cápita, Panamá, Uruguay, tan solo en Latinoamérica ya le superan, ¿no? Los salarios estuvieron muy deprimidos, se eligió o se determinó de manera errónea competir con China a partir de salarios bajos, cuando China estaba subiendo sus salarios, incrementando su productividad, yendo a sectores de valor agregado elevado. Ahorita China ya está produciendo sus propias marcas automotrices, que no son únicamente baratas, ya hay algunas que compiten con Tesla, como Y BYD. sus salarios también ya son más altos que los de México, ¿no? Entonces sí, es mentira de que para ganar en manufactura hay que tener salarios bajos, hay que ir subiendo en la cadena de valor y hay que competir en productividad, no en competitividad, claro. No únicamente por aspectos geográficos. México tiene grandes beneficios, bonanzas, aspectos positivos que podría usar, y sin embargo pues no somos una potencia económica, ¿no? Somos un país, seguimos estancados en el ingreso medio desde hace pues 4 o 5 décadas, ¿no? Entonces no podemos de ninguna manera decir que fue una época brillante, una época de grandes éxitos, al contrario, ¿no? También se disparó la inseguridad por cuestiones también de desigualdad, tanto regionales como a nivel pues de distintos deciles del ingreso. Y en ese sentido, pues hay otros aspectos, algunos aspectos buenos que destacaría. Pues mira, el Tratado de Libre Comercio es complejo porque le pegó mucho al campo. Por otro lado, también elevó la dependencia con los Estados Unidos, ¿no? Pero algunas cosas buenas tuvo, como es atraer inversiones en ciertos sectores como el automotriz, ¿no? Pero en la balanza, en el equilibrio, yo diría que las últimas décadas quedan mucho a deber, ¿no? Se cometieron algunos errores de política económica. En el 94-95 no podemos decir que es una cuestión externa, fue totalmente doméstica, interna, producida por entonces 2 gobiernos en transición del mismo partido como es el PRI. Entonces, y todo eso pues abona a creer que no fueron los mejores años para el país. Habrá gente muy chava, como todavía me considero joven, ¿no? Pero y ustedes todavía más, y su público más, que no les tocó ver el milagro mexicano, ¿no? De los 50, 70, incluso 70, ¿no? Que donde hubo tasas de crecimiento acelerado, donde hubo industrialización, quizá muy ligada al petróleo, pudo haber sido la falta de diversificación un pero, ¿no? De esa época, pero se sentaron las bases de algunas instituciones públicas que siguen funcionando muy bien. Entonces todo eso pasó en los últimos años. Ya veo. Oye, Mario, y por ejemplo, hay muchos que que dicen que les gustaría ver a México como Dinamarca. O sea, ¿tú qué opinarías? ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿qué nos faltaría aquí en México para que nuestro modelo económico y fiscal
se asimilara al de Dinamarca? Bueno, en cuestiones fiscales, pues falta recaudar mucho más impuestos, ¿no? Si queremos también los beneficios de Dinamarca, pues quizá tengamos que cobrar impuestos como Dinamarca, ¿no? Y hablo no nomás en el sector salud, sino en otras muchas categorías, ¿no? En servicios públicos en general. Pero ahora es complejo replicar ciertas recetas que llevaron a los países nórdicos a ser lo que son. Llevan una cohesión cultural, racial de mucho tiempo, ¿no? De muchos siglos. Eso, por supuesto, influye. Llevan estabilidad política y encontraron algo que les funcionaba desde hace ya tiempo. Para lograr recaudar impuestos tienen que ser más o menos tolerados por la gente, y para que sean tolerados, antes los gobiernos tuvieron que ser buenos, tuvieron que demostrar cierta capacidad de dar resultados, de reducir ciertas desigualdades. También su historia sindical es distinta a la de México, ¿no? Entonces, no podemos pretender ser los países nórdicos, sobre todo de un día para otro, de un año para otro, ¿no? En el mejor de los casos tomaría tiempo, si es que podemos llegar a equipararnos a un país nórdico institucionalmente, y ya ni se diga en el nivel de vida. Ahora, también son países muy chicos, ojo. En el caso, por ejemplo, de Noruega, el peso que tiene el petróleo no es la misma producción para un país de 10, 5 millones de habitantes a uno de 130, como es el nuestro, ¿no? No es la producción, por ejemplo, de petróleo en Ecuador, aunque está ligeramente por debajo de la de México, con una población menor, pues para Ecuador ya es mucho más importante el petróleo que para México, ¿no? Entonces, yo diría que para acercarnos a ser esos países, primero tenemos que reducir ciertas desigualdades, sentar ciertas bases para que haya más justicia social, y eventualmente quizá la gente tolere un poquito más, pagar un poquito más de impuestos, si eso se va a traducir en mejores oportunidades laborales, en reducciones de desigualdad, que esas reducciones de desigualdad, ojo, pueden llevar a una vida más pacífica para todos, por ejemplo, a partir de menos crimen organizado, menos... Entonces, si todo esto se empieza a ver, creo que la gente va a ser un poquito más tolerante. No necesariamente se tienen que producir reformas fiscales, pueden ser pequeñas, pueden ser algo gradual, incremental, que se vaya recaudando más. Fue una de las estrategias que se eligió en este sexenio, pero sí ir constantemente ascendiendo para lograr un mejor sistema de salud, mejor educación y mejores pensiones, sobre todo, empezando por eso. Y ya después podemos empezar a discutir otros derechos sociales, ¿no? Que el acceso a la vivienda, que un sistema de cuidados, que transporte público, que agua de calidad y de... El famoso welfare state, sentido, ¿no? Que en México tenemos que ser muy malinchistas. Si decimos welfare state, la gente se lo toma como un término muy serio. Y si tú dices estado de bienestar, sí, lo toman como si fuera un chiste. Sí, ahora, en épocas del neoliberalismo, o bueno, del consenso de Washington y de las recetas, básicamente nomás el consenso estaba en una buena educación pública y una buena salud pública, pero que convivieran con el sector privado, y poco más que eso. Bueno, y la seguridad. Claro. Pero por supuesto que hay muchas otras cosas que los gobiernos y el Estado pueden participar, ¿no? Que pueden entrar y pueden conducir la política industrial, como sucede ahora mismo en muchas naciones asiáticas, ¿no? Que se desarrollaron gracias al activismo de la política industrial. Aquí en México la abandonamos hace ya muchos años y nos ha costado, ¿no? Por supuesto. Claro. Oye, Mario, yo el otro día estaba pensando en algo. Yo creo que México es uno de los países en los que es más difícil salir de la pobreza. Uno de los países más difíciles para llegar a ser rico, pero uno de los países más fáciles para permanecer rico y hacerse más rico, ¿no? Una vez que eres. Sí. ¿Tú estás de acuerdo y por qué crees que se da ese fenómeno? Sí, eso quizás se deba a la reducida movilidad social que hay en el país, ¿no? Lo que tú dices, hay estudios muy buenos del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, si no me equivoco, el CEI, de movilidad social en México, ¿no? Que apuntan a que básicamente lo que dices, si naces rico, mueres rico, y en la mayoría de los casos, si naces pobre, mueres pobre. En un país más balanceado, con mayor justicia social, no debería ser tan determinante dónde hayas nacido, qué padres tuviste, en qué región creciste.
esos aspectos no deberían de ser determinantes, no deberían de ser fundamentales en la vida de una persona. Si ya lo normalizamos o ya lo tomamos como algo dado, esa es otra historia, pero no debería hacer así por muchas razones, y esto está también estudiado tanto por la teoría económica como también por la cuestión de la psicología social, la sociología, en el sentido de que sociedades más desiguales afectan la dinámica de convivencia cotidiana. Si tú, por ejemplo, sabes que eres pobre y vas a seguir así mucho tiempo, a pesar de lo que te esfuerces, pues entonces te dejas de esforzar, dejas de invertir en ti mismo, en tu educación, y te resignas. en lograr un entrenamiento en el trabajo, en cumplir con, olvidas, digamos, tus metas. Y Tus lo mismo, ambiciones. ojo que también puede llegar a afectar a las capas altas de ingreso, porque entonces resulta como la época de las grandes aristocracias, ¿no? Donde los ricos, como sabían que iban a ser ricos, nomás se preocupaban por ver con quién se iban a casar, por ir a cazar, en términos de cacería me refiero, al bosque, en tener pues convivios y grandes banquetes, en jugar a los naipes. Eso hacía las aristocracias y eso no era una actividad productiva, ¿no? Entonces, digamos, sí tenían algún tipo de preparación, educación y cultura, pero por otro lado eran muy poco productivos en términos de las empresas, y además tenían gastos muy onerosos, ¿no? Entonces, a eso nos puede llevar una sociedad con grandes desequilibrios, ¿no? A que las capas altas se relajen, y a que las capas bajas no estén lo suficientemente motivadas, ilusionadas, como para tratar de aspirar a algo mejor. Ahí entran cuestiones de aspiracionismo, y dentro hay también clases medias y complejidades. Pero ojo, puede darse el caso entonces de que la gente simplemente se resigne, eso es lo peor que nos puede pasar, a que se resigne a ser pobres, ¿no? Es como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, todo esto también, digo, se le puede atribuir que es por a la culpa de la mafia del poder. Bueno, esa sí hay cierta oligarquía, ojo, y anteriormente dije que no todos los sectores están capturados, pero eso no implica lo inverso, ¿no? Que no hay sectores capturados, ¿no? Durante mucho tiempo tuvimos concentración, por ejemplo, en la tele abierta, dos opciones, TV Azteca y Televisa, básicamente, ¿no? Y ahora hay un jugador más chico, como es Imagen, ¿no? Y todo, pero sigue estando muy concentrado, ¿no? La oferta también, por ejemplo, de telefonía celular sigue siendo muy limitada, y pagamos mucho más que en otros países para el nivel, y si lo controlas por nivel de poder adquisitivo, todavía más, y digamos que todavía no tiene cobertura tampoco universal, ¿no? Y además vamos retrasados en innovación, porque hay muchas que todavía no ofrecen 5G ni otros tipos de servicios, ¿no? Entonces, la verdad es que en México sí hay muchos grandes empresas que tienen controlados ciertos mercados, y que pues esa falta también de competencia, aunque es un discurso muy liberal, no es lo único que necesita un país, pero que por supuesto afectan, ¿no? Afectan a que haya posibilidades de que empresas chicas y medianas vayan escalando y se vayan convirtiendo en empresas más sólidas, ¿no? Sí, no, claro. Oye, y digo, ahorita justo creo que se presenta una gran oportunidad de innovación para México con todo el tema del nearshoring. Al menos creo que hay una Sí. muy buenos pronósticos en ese sector. Digo, ¿tú cómo lo ves? Y yo tengo otra pregunta. ¿Tú crees que este Sí. gobierno sí está haciendo todo lo posible por captar esa oportunidad, o crees que está estorbando al Muy nearshoring? bien. Bueno, sí, el fenómeno de la relocalización es algo que se está presentando a nivel global, empecemos por ahí, no es algo únicamente que pueda beneficiar a México, ¿no? Por ejemplo, hay pláticas de relocalización en Sudamérica, ¿no? Que ellos también ven como oportunidades. Y en otro tipo de regiones también sucede la misma conversación. Ahora, México en particular se piensa que puede ser uno de los mayores beneficiados por su cercanía con Estados Unidos, y también un poco con Canadá, para formar un mercado como es el de América del Norte, y sobre todo porque Estados Unidos decidió reñir o entrar en un conflicto geopolítico con China, y entonces ya está tratando de producir sus propios semiconductores, donde por cierto ahí
se le dificulta un poquito más a México competir porque los semiconductores para traerlos requieren un montón de subsidios, va a ser difícil para México que lo pueda lograr al mismo ritmo que Estados Unidos, pero también otras oportunidades en términos de electromovilidad, ¿no? Ahora, México nunca ha estado, o al menos no en épocas recientes, en la frontera tecnológica, entonces va a tomar cierto tiempo empezar a ver, a llegar a algunas de estas inversiones. El anuncio de Tesla es uno de los más interesantes, pero ese es un ejemplo de que hay que ser cautos con la relocalización, ¿no? Porque, a ver, la planta de Tesla se va apenas a empezar a construir a finales del 2024 y probablemente habla para allá del 2026 o 2027. Entonces, si queremos ver efectos inmediatos del nearshoring, probablemente nos estemos equivocando, ¿no? Y así con otras inversiones que se han anunciado en otros estados en términos, por ejemplo, de gas natural licuado. Está, por ejemplo, el proyecto de México Pacific, que son como 14, 15 mil millones de dólares para llevar gas desde Texas a Sonora. Eso también va a tomar tiempo construir los gasoductos, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente hay oportunidades en cuanto a la relocalización, pero toman tiempo, ¿no? Toman tiempo en madurar. Ahora, el gobierno mexicano, la otra parte de la pregunta, ¿qué está haciendo para traerlos? Yo creo que está haciendo bastante. Un proyecto muy interesante es el del Istmo de Tehuantepec, donde se construyeron, bueno, se modernizaron puertos y se unieron los dos puntos extremos a través de vías férreas, ¿no? Puede ser un sustituto eventualmente del Canal de Panamá, pero independientemente del tráfico de cruce únicamente, se están licitando en estos momentos polos de desarrollo, ¿no? Que básicamente serían naves industriales con todos los servicios complejos que eso implica, electricidad, agua, etcétera. Y que eso ya se anunció, por ejemplo, la llegada de una gran compañía, creo que es noruega, de hidrógeno verde. Eso ya eventualmente va a estar materializándose, ¿no? Tenemos que darle tiempo a que esto se vaya cristalizando, pero de que hay oportunidades y estamos viendo la llegada de inversiones que nunca habíamos visto, al menos en la historia reciente del país, pues eso es un hecho, ¿no? Yo creo que en unos 5 años vamos a ver algunos de estos efectos de manera importante. Ahora, nunca en economía nunca hay que tomar algo como completamente dado o como certeza, ¿no? Porque podría ser que estas dinámicas de relocalización o estas disputas geopolíticas también cambien, ¿no? Y entonces ahí pues habría que adaptarse y buscar otras formas, pero en estos momentos pues la ruta parece ser favorable a México. México e India serían dos países que podrían aprovechar estas dinámicas de relocalización más los conflictos China-Estados Unidos, ¿no? Claro. Oye, Mario, aquí tengo una pregunta muy importante que o sea, se ha prestado a mucha especulación, ¿no? Este sexenio pasó un fenómeno que nunca se había observado, por lo menos desde hace varias décadas, que es que el peso se apreció, o sea, o bajó el dólar con respecto al peso, ¿no? Sí. Y se han prestado muchas especulaciones porque mucha gente dice, no, la gente que es afín a la 4T dicen que es gracias al presidente, la gente que es, les llamamos nosotros P-haters, ¿no? Hashtag P-haters. Hashtag que odian a López Obrador, dicen que es a pesar de él, ¿no? Entonces, Sí. bajo tu óptica, ¿por qué motivos crees que se dio este fenómeno? ¿Por qué bajó el dólar? Sí, mira, son varios, ¿no? Y sí, darle a cada uno su peso es complejo, asignarle un porcentaje, digamos, de poder explicativo es complejo, claro, pero sí los debemos mencionar, ¿no? A ver, si no hubiera habido estabilidad de las finanzas públicas, si no hubiera habido reducido endeudamiento, si no se hubiera recuperado la economía después de la pandemia. Recaudación de impuestos también. La recaudación fiscal, porque ayuda a darle sostenibilidad a la deuda. Seguramente hubiera sido mucho más complicado, por un lado, ver dinámicas de relocalización como hemos visto, y por otro, que llegara flujo de capitales a los activos mexicanos, principalmente de renta variable, de deuda, particularmente soberana, que es algo de que puede estar contribuyendo a la apreciación. Los diferenciales de tasas reales de México con respecto a otros países, claro, es atractivo, digamos, pero para que sea atractivo, insisto, tuvo que haberse dado un fenómeno de estabilidad macroeconómica, de solvencia de las finanzas públicas, y eso es algo que parece
fácil, pero que no habíamos visto, al menos en los últimos 2 sexenios, el de Calderón y el de Peña Nieto, O donde la sea, deuda con respecto al PIB subió más de 10 puntos porcentuales, ¿no? si un país tuviera tasas reales como las que tiene México, ¿no? El diferencial de tasas reales contra Estados Unidos, por decir algo, pero las Sí. finanzas públicas se fueran deteriorando, no se hubiera dado este fenómeno. Sí, o si las perspectivas geopolíticas no fueran favorables, probablemente no se hubiera visto el fenómeno, o al menos no en la magnitud que vimos en México, ¿no? Estoy pensando, no sé, en un Turquía o en una Argentina, si en estos momentos tuvieran tasas reales tan elevadas como México, no creo que se viera la apreciación que se ha visto. Ahora, ya tenemos una especie de comparativo relevante, como es el caso de Brasil, que Brasil tuvo tasas reales incluso superiores a las que tuvo México, y no vimos una apreciación del real ni cerca a la que vimos con el peso mexicano. Entonces, eso te dice que no es únicamente subir las tasas por los cielos, las tasas de política monetaria, y automáticamente vas a tener apreciación cambiaria. No, señores, ¿no? Eso es un grave error suponer eso, y además llevaría a recetas muy complejas, ¿no? Como, bueno, entonces si quieres una moneda fuerte, pues no únicamente sube las tasas de interés, ¿no? Y sobre todo subir las tasas de interés te puede golpear a la actividad económica real, ¿no? Porque A través de aparte, menos inversión y menos consumo. México siempre ha tenido un diferencial de tasas reales positivo contra Estados Unidos y nunca había pasado este fenómeno. Y otra vez, también hay gente que dice que es gracias a las remesas. Y yo lo que siempre les digo es, las remesas siempre han tenido una alza, ¿no? Año con año, casi todos. Sí. Y nunca se había visto que se apreciara el peso. Entonces, ese también la correlación es baja. Y las remesas yo pues no las restaría enteramente de la ecuación, pero sí las pondría incluso en un segundo plano, porque, a ver, hay países centroamericanos con el peso de remesas sobre su Producto Interno Bruto mucho mayor al de México, y no son, para empezar, no son países con un gran nivel de vida, ¿no? Y por otro, pues que no estamos viendo apreciación en sus monedas, ¿no? Sistemática. Entonces, las remesas no son definitivamente el factor explicativo número 1, ni 2, quizá ni 3 en la lista, ¿no? Por ahí del cuarto, quinto, a lo mejor ya empiezan a figurar en el margen, como le llaman los economistas, pero fuera antes que las remesas yo pondría otra serie de factores, ¿no? Insisto, estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas, buenas perspectivas de crecimiento, se superaron expectativas de crecimiento a lo largo de todo el año anterior, expectativas por relocalización, y por supuesto todo esto contribuye a que cualquier instrumento o a cualquier activo en México sea más atractivo, ¿no? Uno de ellos es la deuda gubernamental, puede ser también la deuda corporativa, puede ser el mercado accionario, puede ser bienes inmobiliarios y otros proyectos productivos, ¿no? Claro, entonces están, por un lado, las cosas que sí dependen del gobierno, que es la estabilidad económica, la estabilidad política y las finanzas públicas, ¿no? Que esos dependen directamente del gobierno. Y por el otro lado, son el nearshoring y las remesas, que esos realmente no dependen del gobierno, no dependen del extranjero, de condiciones geopolíticas. Sí, ahora, perdón que te interrumpa, pero nos está faltando mencionar algo muy importante que también se dio, que es la firma del TEMEC, y eso abre una o dos nuevas vías, ¿no? Por un lado, la menor incertidumbre, ¿no? Mientras no se diera la firma del TEMEC, existía la duda de si se podía salir Estados Unidos del TLC, y ahí también implica las complejidades de un gobierno de Donald Trump. Y por otro, las oportunidades, digamos, en positivo que pudo haber creado, como contenidos regionales más atractivos para que se estableciera más inversión en México, ¿no? Entonces, son dos causas también que tienen que ver con esta renegociación. Y ahí hay otro mérito del gobierno mexicano. Uno, pues las cláusulas que fueron incorporadas al TEMEC, las laborales, las de contenido, etcétera, ¿no? Las energéticas incluso se incorporaron. Eso sí le compete, o le compitió en su momento, le competió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La parte final del cierre de esa negociación. Y por el otro, llevar una relación más o menos pacífica con Donald Trump, que no necesariamente hubiera sido así con otro gobierno en un contrafactual, y se dio de manera más o menos tersa. Hay que recordar que durante un tiempo hubo una estira y afloja y amenazas de aranceles y todo eso,
que sin duda también golpeaban al peso mexicano, ¿no? Entonces, una buena relación o una relación digamos, de bandera blanca entre diplomática, los países, sí. por supuesto, diplomática, por supuesto que también puede abonar a crear un clima de mayor certidumbre y tranquilidad y, de nuevo, atractivo para los activos mexicanos. Entonces, todo eso, por supuesto, ¿no?, que contribuye. Y yo creo que también López Obrador, digo, fue una grata sorpresa para Estados Unidos que sus políticas hayan sido más moderadas, ¿no? No creo que fueron tan de izquierda como ellos temían. Sí, a ver, hay algunas cosas que seguramente pues o no les gustan y les desagradan, o que ven como con cierto escepticismo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del salario mínimo en Estados Unidos ahorita está un tanto muerto. Los demócratas han tratado de revivir el salario mínimo federal porque en algunos estados lo han subido. Y no han podido, principalmente por la oposición republicana, ¿no? Entonces, eso por un lado. Quizá no estén tan de acuerdo en algunos temas que tengan que ver con la política energética, pero hay países como Francia que tienen una rectoría mucho más marcada que la mexicana, ¿no?, en términos de la política energética. Ya sea hay otros países europeos, países desarrollados, ¿no? La verdad es que a nivel mundial todo lo que tiene que ver con energéticos, incluso minerales críticos, ya también crecientemente, pues los gobiernos están tomando el control, la rectoría, incluso por un tema de seguridad nacional y de geopolítica, ¿no?, estratégica. Entonces, aunque no les guste, creo que la respetan, ¿no?, o saben cómo convivir con eso. Y prueba de ello es que muchas empresas canadienses y estadounidenses por igual van a venir a instalar aquí proyectos productivos en gas natural licuado, ¿no? Y son proyectos gigantes de aprovechamiento con gasoductos, alianzas con Pemex, participación accionaria minoritaria de CFE en algunos de estos proyectos. Entonces, no me puedan decir que las empresas de Norteamérica no se están asociando con las mexicanas o que no han aprendido a convivir en un nuevo entorno mexicano, ¿no? Entonces, eso por otro lado, la cuestión de política energética. Ahora, temas migratorios son un poquito más complejos, que escapan quizá a un análisis económico puntual directo, ¿no? Son cuestiones indirectas a través de las remesas, a través de las dinámicas demográficas de ambos países, ¿no? Pero en general yo sí creo que, para contestar a tu pregunta, que sí había cierto temor, como hay en Estados Unidos, además de esa urgencia de controlar todos los asuntos continentales, de que hubiera sido un gobierno más parecido a, por ejemplo, al de Venezuela o al de Nicaragua, que al que hemos visto, ¿no?, que ha sido, pues sí, un gobierno de izquierda, pero es una izquierda muy responsable, con un manejo macroeconómico de finanzas públicas pues adecuado, muy adecuado, con grandes aciertos además. Entonces, ahora, con esto no quiero decir que Venezuela o Cuba, que son dos países que particularmente afectados por Estados Unidos, porque a Cuba se le impuso un bloque comercial y a Venezuela se le impusieron sanciones, particularmente en su sector petrolero, que con esas sanciones puedes apestar a un país. Y es muy difícil en una época globalizada sobreponerte a este tipo de cosas. A ver, Pemex no puede mandar un barril de petróleo humanitario, no comercial, humanitario a Cuba, porque se expone a que los bancos de Estados Unidos, a partir de presiones de los gobiernos del Estado norteamericano de Estados Unidos, lo metan en una lista de empresas sancionadas. Y entonces, supongamos que lo sancionan los bancos internacionales. Bueno, Pemex ya no puede tener cuentas en el extranjero, a lo mejor le empiezan a cerrar los puertos para que vaya y deje el petróleo y lo refine en otros países. Entonces, se haría una cuestión muy compleja. Entonces, ante ese temor, muchas empresas, que también lo hemos visto en aerolíneas, otros bancos, un banco francés muy famoso que también, entonces empiezan y dejan de hacer negocios con Cuba. Las aerolíneas cierran sus rutas con Cuba. Entonces es muy injusto para un país como Cuba competir en un mundo muy globalizado, ¿no? Es prácticamente imposible, por no mencionar que muchas veces no tienen medicamentos, equipo médico, porque no pueden ir incluso si teniendo el dinero, no pueden salirlo a comprar a nivel internacional. Las refacciones también se vuelven un problema muy complejo. No, es una intervención. Entonces no podemos hablar de una economía normal operando y entonces pues sí, empiezan los flujos migratorios. Hay gente que empieza
a salir de Cuba, a salir también de Claro. Venezuela, ¿no? Es un fenómeno migratorio más o menos reciente, sobre todo a partir de la muerte de Chávez, ¿no? Con el gobierno de Maduro, hay menores tasas de crecimiento en algunas ocasiones, algunos años. Hay mucha inflación y entonces empieza a expulsar gente. Pero insisto, tendríamos que hacer un análisis de Venezuela partiendo de este hecho de que Estados Unidos sí se hizo un esfuerzo por sancionar a este país, por estigmatizarlo y meterlo en una lista negra internacional, y bajo esos principios se va volviendo también más difícil hacer negocios, los gobiernos también empiezan a ponerse a la defensiva, y entonces se vuelve una escalada de acusaciones y de conflictos muy complicada de sobreponer, ¿no? Entonces, yo creo que de ninguna manera México siguió esa ruta. Creo que el presidente supo cabalgar algunas contradicciones y tejer ciertas alianzas también a nivel internacional, que ahora estamos viendo pues que tuvieron su recompensa, ¿no? Claro. No, el bloqueo de estos países yo creo que es un intervencionismo muy, muy brutal, ¿no? Yo creo que la gente no está consciente de que existe y que pues habría que hacer lo posible porque lo quitaran, porque de verdad es muy inhumano lo que ha pasado con estos países. Y el problema es que si tú hablas con una gente promedio, pues por supuesto que no sabe a ciencia cierta cómo está la situación interna del país, y lo primero que interpreta como que ocasionaron las crisis son las políticas socialistas, El comunismo, ¿no? Comunismo de esos países, cuando pues algunos dirán ojalá fuera así, ¿no? Pero no, la verdad es que no va por ahí necesariamente. Sin duda tendrán algunos errores de política económica, pero no como para llegar a ese nivel de crisis humanitaria, ¿no? La crisis humanitaria se produce por otros fenómenos, ¿no? Sí, claro. Oye, Mario, y digamos, cambiando un poco el tema en torno a la reforma fiscal, ¿tú crees que, bueno, Sí. tú qué opinarías? ¿Sí valdría la pena dar subirlo, más bien, poner impuestos a los ricos? o bueno, más impuestos. Más ¿no? impuestos, claro. Sí, bueno, yo tengo una opinión, digamos, personal al respecto, y yo sí creo que México, sobre todo, y hablo específicamente de la 4T, si la 4T quiere ser un poco más ambiciosa en cuanto a construir, erigir más pilares de un estado de bienestar, además robusto y sostenible en el tiempo, si quiere básicamente un país más igualitario, sí necesita eventualmente una reforma fiscal. Eventualmente, ¿cuántos años son? No te lo sabría decir, porque, ojo, puede no tratarse de una reforma fiscal explícita, ambiciosa, pero sí, si viéramos año con año una serie de iniciativas, como más o menos lo hizo el presidente López Obrador, aumentando la lista de grandes contribuyentes, las acciones de fiscalización, mejorando las cuestiones en las aduanas, la inspección, etcétera. Sí hubo acciones importantes, sí se elevó la recaudación con respecto al PIB, pero si México quiere acelerar la reducción de pobreza, la reducción de la desigualdad, garantizar la sostenibilidad de los programas sociales de largo plazo, dejar las finanzas públicas blindadas, sí tiene que quizá entrar en un segundo momento, una segunda velocidad en aspectos fiscales, ¿no? Ahora, el debate quizá no deba ser sí o no una reforma fiscal, sino qué tipo de reforma fiscal. Porque anteriormente tuvimos reformas fiscales que dejaron a la gente ciscada, enojada, como por ejemplo gasolinazos, como por ejemplo subir el IVA regresivo, ¿no? Le pega más a los que menos tienen, a los más pobres, en vez de haber subido el impuesto al ingreso en sus niveles más altos, ¿no? Que, por ejemplo, las personas que ganan más de 100,000 pesos, en vez de pagar tasas del 30 a 35%, paguen 45 o 50%, ¿no? No sé, impuestos a la tenencia de los vehículos mucho más progresivos, ¿no? Que gravaran a vehículos más nuevos y más grandes. También el predial, que en México lo recaudamos muy mal, los municipios o algunos estados lo recaudan muy mal, 0.3% del PIB, cuando hay países que andan en el 3,5 a 4% sobre el PIB. Y eso es muy importante porque la propiedad genera muchas desigualdades. Si no la tienes, tienes que pagar renta. Si la tienes, te pagan a ti rentas. Entonces ahí se van creando grandes desigualdades. Oye. Y es muy fácil grabarla, ¿no? Hay una idea que tenía,
te la quería presentar a ti para que me dijeras si es una tontería o no. Pero no me la tengo que quitar de la cabeza. Sí. A mí se me había ocurrido que estaría bien una parte de una reforma fiscal, la parte de poner a mejor un predial progresivo, ¿no? Hacer todavía más progresivo la tasa de ISR. ¿Cómo verías tú un impuesto a productos de lujo? O sea, que te digan, todas las prendas de ropa arriba de 1,500 pesos, 2,000 pesos, en lugar de un IVA del 16, un IVA del 25, ¿no? Cualquier coche arriba de los 500,000 pesos, 600,000 pesos también. Cualquier platillo de un restaurante, cualquier cuarto hotel, todo ese tipo de cosas, ¿no? Un impuesto al lujo y que eso se destine directamente a programas sociales. ¿Qué opinas? ¿Dije una tontería o no? No necesariamente, porque sí ha habido algunos impuestos de lujo, quizá de manera disfrazada a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, insisto con el tema de los automóviles, pues podrías ver a la tenencia como un impuesto de lujo, sí, sobre todo si es progresiva y grava a los autos con más cilindros, de último modelo, etcétera, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de pero sucede lo opuesto, ¿no? Hay ciertos subsidios para los vehículos eléctricos, pero si los juzgaras como un artículo de lujo que no contribuye al ambiente, pues pudieras ponerles un impuesto especial. No es el caso, ¿no? Pero estoy hablando de que así podría ser un impuesto al lujo de manera disfrazada. Ahora, los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, han sido muy discutidos en México y en América Latina en general, porque tienen algunas bondades, ¿no? Y estoy tratando de ser aquí equilibrado, ¿no? Razonar. Sí ayudan en el sentido de que, por ejemplo, el crimen organizado, pagar impuestos al consumo, escaparlo se le vuelve un poquito más complejo, ¿no? Finalmente, bueno, sí pueden porque hay guachicoleo y escapan, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con impuestos a los combustibles. Bueno, pero consumen muchos productos de lujo, ¿no? Pero consumen, sí, pero sí consumen de cualquier forma muchos artículos de lujo, y los impuestos indirectos pueden ayudar, ¿no? Pero hay formas también de saltarse el IVA, hay lavado de dinero, no es perfecto, ¿no? Y en cambio, sí pueden ser muy regresivos, es decir, pegarles a los más pobres, porque un impuesto al consumo, grava, por ejemplo, si no exentas alimentos a medicinas, pues las personas más pobres en relación a su ingreso lo pagan más, ¿no? Entonces, es complicado. Yo tiendo a favorecer en estos momentos que se aumente el ISR, la tasa máxima marginal de ISR, que se reduzca el umbral a partir del cual se tienen que pagar tasas más altas, que se mejore el cobro del predial. Ahí necesitamos algún tipo de reforma de gran calado, a lo mejor quitárselo a los municipios de su control, no sé si regresárselo a los estados o a la federación, y hacer convenios con los municipios para su recaudación y después que se les regrese. Podríamos ver más impuestos especiales, y ahí quizá atiendo a tu pregunta de algunos impuestos al lujo, ¿no? Ahora, mucho se ha discutido también de los impuestos a las herencias, pero es más difícil de implementar, hay mucho más elusión en ese tipo de impuestos, entonces yo no agotaría una batalla, y que además es ideológica y va a estar muy reñida con bandos conservadores, a partir de disputar un impuesto a la herencia que difícilmente te va a recaudar más de un punto porcentual del PIB si te va bien, ¿no? Antes con el ISR puedes recaudar más. El ISR, ojo, estamos hablando a personas físicas, ¿no? Porque en personas morales, es decir, empresas, yo creo que el ISR ya es lo suficientemente alto. De hecho, México recauda bastante bien ese impuesto, ¿no? Ahora, lo que se puede hacer ahí es reducir, y hablo del ISR también, en general también, incluso para personas físicas, reducir exenciones, ¿no? Reducir ciertos huecos que existen en la legislación, ¿no? Por ejemplo, me parece increíble que en México subsidie o haya algún tipo de estímulo fiscal para la educación privada. No puede ser, ¿no? Nos quita recursos fiscales además para invertir en la educación pública. Claro. Ahora, esa fue una medida de Calderón, pero yo creo que ese es un área de oportunidad para que en algún momento se quite. Ahora, pues va a ser impopular porque muchos padres pues van a protestar porque mandan a sus hijos con gran esfuerzo, está bien, a escuelas privadas, y dicen, bueno, pues ahora no voy a poder tener este beneficio, ¿no? Entonces es un tema complejo, pero yo creo que hay muchas oportunidades antes que un impuesto directamente así, explícitamente al lujo, ¿no? Pero
pero sí definitivamente necesitamos al menos un par de puntitos adicionales sobre el PIB de recaudación. Ahora, también podría ser a través de una reforma a las pensiones que implique que, por ejemplo, el empleador ponga un poquito más y ya no tiene que ser también una reforma fiscal explícita, ¿no? Entonces hay distintas formas de abordar esta cuestión, pero yo sí creo que necesitamos un Estado un poquito más grande, ¿no? Oye, Mario, ¿y por qué crees que nuestro presidente en este sexenio no subió los impuestos? Bueno, no lo subió en términos de crear nuevos o de aumentar tasas, ¿no? Pero sí elevó, ojo, la tasa fiscal efectiva, que es la que realmente pagan las empresas. ¿Y cómo se hace eso? Volvemos a lo que hemos comentado, aumentando el patrón de grandes contribuyentes, aumentando las acciones de fiscalización. Esto se puede revisar, por cierto, en los informes trimestrales o anuales del SAT, donde se reportan las acciones de fiscalización y los montos recaudados, la eficiencia tributaria también, es decir, si yo le meto un peso a la recaudación, ¿cuánto estoy obteniendo de vuelta, no? ¿Cuánto se ha recaudado en las aduanas? Todos estos indicadores van bien, van mejorando, ¿no? Se ha incorporado mucha gente también a la formalidad a través de registrarse para pagar impuestos, ¿no? Para darse alta como cliente. Entonces, o sea que sí esa parte se ha hecho bien. sí se combatió Sí. la evasión fiscal. No, definitivamente, ¿no? Están los Ok. grandes casos, los casos mediáticos donde se ha recuperado pues mucho que había estado en litigio, ¿no? Se ha llegado en algunos casos a acuerdos, en algunos casos a algún tipo de convenio, ¿no? De pago, pero también hay acciones menos mediáticas de grandes contribuyentes que antes no lo eran y ahora al serlo están pagando un poquito más de impuestos, ¿no? Entonces, sí se ha elevado en un puntito por ahí la recaudación sobre el PIB, que definitivamente ayuda. Ojo, si esto lo hubieran hecho los gobiernos del PAN, no estaríamos hoy con la recaudación que tenemos, que es de las más bajas de la OCDE y de América Latina, ¿no? Eso no hay que olvidarlo, eso es bien importante estarlo recordando. Somos de los países que menos recaudan impuestos, que nunca les digan que somos un país que está atrasado, que no ha logrado despuntar porque pagamos muchos impuestos. No es así, ¿no? Somos un país donde al contrario pagamos pocos impuestos y ese pagar pocos impuestos nos da a nosotros mismos, a través quizá de un gobierno y de un Estado, menos elementos para corregir fallas de mercado, abrir nuevos mercados, implementar políticas de desarrollo, reducir la desigualdad. Entonces necesitamos nosotros mismos crear parque me refiero a balas, municiones, para combatir nuestros propios problemas. Si queremos combatir también la inseguridad a través de mejores policías, a través de inteligencia financiera más robusta, etcétera, también cuesta eso, ¿no? Y necesitamos un Estado con nuevas capacidades. Entonces, reflexionemos también eso cuando hablemos de impuestos, porque es importante no únicamente centrarnos en recaudar por recaudar, ni en recaudar a partir de cualquier tipo de contribuyente. Protejamos un poquito a los contribuyentes de más bajos recursos y centremos nuestra atención en los más ricos, ¿no? Tax the rich, cóbrales más a los impuestos, que paguen tasas más altas, sobre todo tasas reales, tasas efectivas, ¿no? Que son las que realmente pagan, no las nominales, ¿no? A mí no me interesa tanto lo que está en el papel, porque eso se puede reducir a partir de evasión y ilusión, pero sí la que realmente pagan, y ahí tiene mucho que ver con la voluntad política de los gobiernos para ejercer, cuando las empresas o los individuos se pasan de rosca, pues ejercer acciones de fiscalización, ¿no? Claro. Oye, y ese me lleva a un punto muy importante, porque yo cuando le digo a la gente, en especial a las personas que a lo mejor son dueños de empresas o sus familiares son dueños de empresas, no entienden que el cobrarle impuestos a los ricos o los hiperricos, ¿no? Dejémoslo ahí, y redistribuirlo, al final de cuentas, en el largo plazo, les termina beneficiando a los mismos empresarios. Porque a lo mejor en el corto plazo es un aumento de los costos, ¿no? Eso es el efecto inmediato. Pero en el largo plazo van a tener una fuerza productiva más capaz, ¿no? O sea, hay formas en las que se les regresa esos impuestos que se les cobran. Sí. No, yo no diría que hay formas, yo diría que la mayoría se les regresa de alguna forma u otra. A ver, gracias a mejores impuestos podríamos tener
mejores universidades que implicarían más licenciados y más, sobre todo más ingenieros para atraer a su vez muchas empresas. Lo primero que preguntan es a ver cuántos ingenieros tienes en total o cuántos ingenieros per cápita o por cada 10,000 habitantes tienes, ¿no? Entonces, a la medida que tuviéramos más universidades, más educación superior y más, ojo, más gente que pueda entrar y mantenerse en la educación superior, que a veces no se pueden mantener por una mala alimentación, por transporte deficiente, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida que pudiéramos tener más estudiantes ahí, pues también tendríamos más productividad, tendríamos a las empresas con mejores currículums llegándoles, para ponerlo de manera simple. Ahora, no únicamente es eso, sino también la provisión de servicios públicos, mejores calles, mejor alumbrado, mejor seguridad. Todo eso va reduciendo de los costos a las empresas, sobre todo la seguridad. A ver, si no hay seguridad, tienen que contratar seguridad privada, tienen más robos, tienen que tener más rejas, más candados, ¿no? Todo esto, más alarmas, sistemas de alarma. Ahora, también hay muchas empresas, fíjate, yo hace poco recorrí una planta de manufactura y me quedé impresionado porque se estaban quejando de la vivienda, porque no hay vivienda pública, y me daban la razón. Sus empleados muchas veces tienen que ir a colonias lejanas, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Y no rinden igual. Sí, no, claro. No, o que les tengas que poner un camión, un autobús, para que vayan por ellos. Y eso es costo para la empresa, claro. ¿no? O sea, y si no hay transporte público, bueno, también. Entonces, debemos también entender que muchos de los recursos que se van al Estado se les regresan a las empresas y pueden formar parte de la construcción de estas viviendas sociales, ¿no? También, o sea, justo. Sí, de acuerdo. Ahora, Claudia Sheinbaum, por ejemplo, tiene una propuesta de crear un sistema de cuidados. El sistema de cuidados, de entrada, implicaría la contratación de muchas mujeres, porque generalmente son las mujeres las que cuidan, ¿no? Las que hacen, las que son muchas veces maestras de cuidados. Entonces, por un lado eso, pero a su vez, tener un sistema de cuidado robusto permitiría que muchas mujeres pudieran salir a trabajar, ¿no? Porque pueden dejar, no únicamente, ojo, son los hijos chiquitos, pueden ser algún tipo de persona con alguna discapacidad, hijo o primo o una tía o una abuela. Mismos adultos mayores, por otro lado, ¿no? la gente los adultos mayores, la gente de la tercera edad. Entonces, el sistema de cuidados es mucho más complejo que guarderías, ¿no? Sí. Nomás hay que aclarar eso. Pero si tenemos un buen sistema de cuidados, seguramente la PEA de mujeres, la población económicamente activa de mujeres, se elevaría y tendríamos a cientos de miles, si no es que millones de mujeres dando sus currículums en las empresas, pudiendo trabajar más horas, ¿no? Y todo eso implica más productividad para la economía, implica pues, un PIB per cápita más alto, más y mejores salarios. Entonces, también necesitamos afrontar los problemas sociales a partir de ciertas intervenciones que cuestan, ¿no? Y ese costo, pues sí requiere hacer esfuerzos de recaudación. Que a ver, y también, esto hay que decirlo, todas estas políticas de redistribución de la riqueza, pues tienen que venir acompañados de políticas anticorrupción, ¿no? Porque luego me dicen, no, ¿para qué vas a pagar más impuestos si se lo van a robar todo? Pues sí, obviamente, pero no son excluyentes, ¿no? Y luego, y también algo que yo quisiera que la gente, en especial las personas que tienen el privilegio de ser dueños de empresas, políticas como la reducción de la jornada laboral e incluso el alza en los salarios reales, también benefician al pequeño y mediano empresario, porque, por ejemplo, en el caso de la jornada laboral, pues la gente va a tener más tiempo para el ocio, ¿no? Y eso es dinero que pueden gastarse en restaurantes, en hoteles, ¿sabes? Claro. Entonces, a lo mejor a algunas manufacturas les cuesta, porque ellos quieren que tener pues, gente más tiempo trabajando, pero al pequeño y mediano empresario le puede beneficiar y mucho, ¿no? Bueno, y a la manufactura también le puede beneficiar en el sentido de que el empleado se puede volver más productivo si trabaja menos horas y está, uno, más contento, dos, las horas adicionales las puede dedicar a su formación, ¿no? Tres, si está más contento, no únicamente rinda más, sino probablemente se cambie menos de trabajo, entonces baja la rotación, ¿no? Y eso a las empresas, parte de lo que más les cuesta es entrenar a un empleado. ¿Por qué? Porque probablemente no esté produciendo y le tienes que estar pagando, y a veces son meses de entrenamiento, semanas o meses de entrenamiento. Entonces, disminuir la rotación a partir de empleados más contentos, más satisfechos, más productivos, por supuesto que les puede beneficiar. Ahora entiendo tu punto y efectivamente una parte de la compensación ocurre en otros sectores, ¿no?
Si la gente tiene un poquito más de horas, se puede, puede ejercitarse también más. Es un problema que tenemos. La poca disponibilidad de horas hace que la gente llegue cansada, ya no quiera saber nada. Estamos gordos. Y eso nos la afecta. Pésima alimentación, sí. Y eso nos afecta en la salud. Y después tenemos que pagarlo, a través del sistema de salud. Claro, entonces es un círculo vicioso, ¿no? Pensar de manera un poquito más compleja, ¿no? De que los beneficios muchas veces no son directos, sino que la economía a veces empiezas a tener afectaciones por un sinnúmero de cosas que no vas atendiendo y se van reproduciendo los problemas. Sí, claro, entonces... Pero bueno, efectivamente, perdón, nomás para cerrar esa idea, si tienes un poquito más, no únicamente de menos horas semanales de trabajo, sino un poquito más de vacaciones, de días feriados, de permisos de paternidad y paternidad homologados, también puedes tener una industria del ocio un poquito más pública. Entonces, el empresario en México realmente lo que debe hacer es exigir que se acabe con la corrupción, ¿no? Pero también tener un poco de visión a largo plazo para que sepan que estas prácticas de redistribución en el corto plazo, pues a lo mejor les genera un costo adicional, pero en el largo plazo les va a beneficiar, ¿no? Entonces eso es algo que me gustaría que todos los mexicanos estuviéramos muy conscientes, ¿no? Y en especial los empresarios. Ahora, hablando de este tema del cortoplacismo y la visión a largo plazo, una pregunta muy importante es, ¿crees que el modelo que debería de seguir México se debiera parecer un poco más al que implementaron en China? Es difícil llegar exactamente a lo mismo y aquí, ya más o menos lo platicamos al compararnos con los países nórdicos, ¿no? México tiene sus propias características, su propia historia. Hay algunas cosas que no vamos a poder replicar ni aunque quisiéramos, ¿no? Sí. Y una de las cosas que sí es legítimo cuestionar en China es la apertura política, ¿no? Ahora, el manejo de la economía a mí me encanta, ¿no? Pero quizá es algo que se da en los países asiáticos que tradicionalmente han sido un poquito más disciplinados, han sido más respetuosos de la autoridad, etcétera, por otro tipo de historias que han tenido, ¿no? Entonces yo no sé si ese grado de, por ejemplo, de colaboración entre los empresarios y el sector público se pueda dar en México en el corto plazo. Algo que menciona muy importante es la confianza que sí se tiene que ir generando en los gobiernos, y no de manera automática, sino se va ganando poco a poco, ¿no? No solamente para la cuestión de una reforma fiscal, sino para colaboraciones gobierno, iniciativa privada, ¿no? Pero sí la conducción de una economía a través del Estado tan activa y es efectiva y eficiente de China, alcanzarla en México quizá en el corto plazo no se pueda. Ahora, hay otros ejemplos exitosos a nivel asiático con respecto a la política industrial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Corea ya también es difícil replicarlo, porque Corea se basó en un modelo de subsidios a la exportación y ahora pudieras tener conflictos con la OMC, sobre todo México estando tan pegado a Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, algunas cosas van a aplicar y otras no. En el caso de Japón, apoyó mucho a ciertas empresas, eligió ganadores, national champions, ¿no? Los campeones nacionales, y quizá en México sea un poquito más complicado por el aspecto de la corrupción, ¿no? Entonces, ahí es cuando entran las peculiaridades de un país, de una región. Copiar modelos muchas veces no resulta mal. Entonces tienes que, sí, definitivamente es importante tomar mejores prácticas, política pública comparativa que haya funcionado en otros países, sí, claro. Pero tienes que finalmente adaptarla a tus circunstancias locales, considerar el entorno nacional e ir experimentando un poquito para ver qué funciona y qué no, y rápido recular si algo no te funciona, ¿no? Pero en general me gusta a mí el modelo chino. Hay muchas cosas que aprenderle. Tienen un muy buen control de precios y eso no únicamente es por el Banco Central, sino una historia muy larga de intervención en puntos específicos del sistema de precios, algo que no es típicamente tolerable en países con influencia del neoliberalismo. Entonces tiene sus complejidades pero es mejor que el modelo general, gringo. En general pues ya veremos, ¿no? Cuál termina ganando, porque ahora China también va a tener una etapa muy complicada a partir de la población, a partir de la pirámide demográfica. Ya estamos viendo cómo Japón, Alemania están teniendo sus propios problemas. Entonces China entra ahora en una curva donde quizá
va a tener que adecuarse a menores tasas de crecimiento, quizá menor dependencia de las exportaciones y un poquito más en el consumo privado, doméstico, ¿no? Entonces, ese giro no siempre es fácil. Podría darse el caso que China quede también atrapado en la trampa de ingreso medio, ¿no? Parece que la va a sortear, que no va a ser como México, Brasil, Argentina, e incluso Chile, ¿no? Que se quedan entrampados. Pero eso está por verse, tiene que demostrarlo, ¿no? Nada está escrito en piedra. Yo la neta sí le apuesto a China, no sé ustedes. Pero bueno. El verdadero combate a la pobreza viene de China, ¿no? La gran mayoría de la gente que salió de la pobreza sí, claro. en el mundo, sí. si tú ves la estadística, la gran mayoría fue solo de China. Si tú quitas a China de la ecuación, no hubo tanto progreso en el tema de combate a la pobreza. Efectivamente, China irónicamente pudo haber ralentizado algunos cambios a nivel mundial porque le dio estabilidad a un sistema y evitó su agotamiento, ¿no? A partir de una reducción de pobreza y desigualdad medidos a nivel global, muy interesante. India también contribuyó un poquito, ¿no? Pero efectivamente es en esencia China la que logra un milagro económico, no solamente nacional, claro, sino mundial, ¿no? Y ahora va a ser también interesante porque África es la que se va a quedar con los grandes crecimientos demográficos, quizá con la expulsión de migrantes, desafortunadamente, y también con tasas de crecimiento acelerados, ¿no? Simplemente por la demografía favorable, benigna. Entonces, vamos a ver también un mundo en franca evolución, porque Europa también se está estancando, ¿no? Sí, claro. Y ahí también pueden haber fenómenos políticos de la extrema derecha, aún por verse, ¿no? ¿A qué nos llevan? Claro. Por supuesto, ¿no? Todo el tema de las guerras, pero bueno. Oye, Mario, es otro tema. ¿Cómo andas tú de tiempo? ¿Vamos bien? Porque digo, nos faltan un ratito más. Dos temitas nomás. Dos temitas nomás para no quitarte más de tu tarde de viernes. Como ya sé que no aplauden, como diría Peña Nieto, pero como diría Vicente Fernández, hasta que ustedes aplaudan, seguimos cantando. Eso, chingado. Está bien. Están tan buenas las respuestas que yo todavía no me quise ir. Pero bueno, a ver. Sí. A ver, venga. Esta es una pregunta que también sí. hay una duda muy latente en especial en un sector de la población medio alto de México. Sí. ¿Tú crees que México debería de nacionalizar sus recursos naturales? ¿Debería de tener a Pemex como una empresa gubernamental o paraestatal, o como quieras llamar? ¿O crees que debería ser privatizada? ¿O qué empresas deberían de ser privatizadas y cuáles deberían de permanecer estatizadas? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Porque por un lado está la coyuntura. En el caso de Pemex, en estos momentos, con problemas de deuda, pero ojo, aquí hay que hacer hincapié que esos problemas de deudas vienen acumulados. ¿Quién quebró a Pemex? O sea, pero dinos el nombre y apellido. No, es que yo no puedo exentar a los últimos, bueno, al menos 3 gobiernos, ¿no? Porque podríamos irnos a los 70 y 80, pero de los últimos 3 gobiernos yo te pongo de manera muy concreta su responsabilidad. A ver, Vicente Fox tenía la producción en 3,5 millones de barriles diarios. Un excedente, ¿no? Brutal, ¿no? El doble de lo que estamos produciendo en ¿Y qué le pasó a ese dinero? Y ese dinero, desafortunadamente, se fue a la licuadora. En algunos casos está bien, te la paso, ¿no? Se fue a programas sociales. Pero por otro lado, evitó que Pemex invirtiera, recuperara sus tasas, ¿no? de extracción y producción, ¿no? Etcétera, de sustitución de pozos. No recuerdo el nombre exacto que se le da en la industria petrolera, pero evitó que siguiera invirtiendo y entonces tuvo que recurrir a los mercados internacionales de deuda. Y ahí después vino el sexenio de Calderón y sobre todo el del PRI con Emilio Lozoya, que tuvo una gestión muy desafortunada, llena de corruptelas, que aumentaron mucho la deuda de Pemex y la hicieron una empresa muy endeudada, muy pesada. Pero entonces ellos la quebraron. Ahora, también no hay que dejarle una mala impresión a la audiencia. México durante mucho tiempo le dio tasas fiscales a Pemex del 85%, entonces esas utilidades sí las vimos reflejadas en escuelas, hospitales, programas sociales, etc. No todo se fue a una cañería, ¿no? Pero sí abusamos en no permitirle recapitalizarse. A cualquier empresa del mundo que me digas una tasa del 85% la mata. Pemex no es la excepción, ¿no? Aunque tenga pozos en aguas someras muy benignos, etcétera, de cualquier forma tenía tasas ridículas, ¿no? Fiscales. Entonces,
eso le afectó en su operación. Eso yo lo pondría como el factor número uno, antes que malas gestiones, antes que corrupción, antes que los sindicatos, que mucho de la batalla contra los sindicatos es ideológica, ¿no? Yo pondría esas tasas fiscales en primer lugar, que a su vez detonaron los problemas de deuda, ¿no? Por supuesto que ha habido malos manejos, la compra de una empresa chatarra o fábrica de fertilizantes recientes a Ancira, pues es prueba de ello, ¿no? Agronitrogenados y todo este escándalo. Pero hay montos mayores en cuanto a las tasas fiscales. Ahora, eso por un sector. Yo creo que Pemex debería diversificarse, sea público o privado. A mí me gustaría que fuera público, que fuera además, ojo, hay gente que dice, no, pues es que ya hay que tener la producción petrolera porque eso solamente contamina y además es una empresa endeudada. Ojo, es rentable, tiene utilidades, lo que pasa es que tiene tanta deuda que tiene que hacer esos pagos, ¿no? Y entonces dicen, no, pues ¿para qué hay que dejar? Ojo, si dejáramos de pagar la deuda de Pemex, el soberano tenía que intervenir, son como 8 o 10 puntos de PIB, entonces, y sin capacidad productiva, ¿no? Y sin producir petróleo, entonces sería un megafobaproa si hiciéramos esa, Claro. perdón la palabra, pero esa estupidez, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene sus opiniones, yo tengo la mía, que debe seguir siendo pública, que debe de dársele flexibilidad para que reinvierta, pero que esperemos no únicamente reinvierta en temas petroleros, sino, y sobre todo no extractivos, ¿no? En temas de mayor valor agregado y que también pueda ir invirtiendo en nuevos proyectos que tengan que ver con la matriz energética, de la forma que ustedes gusten, pero que se le dé un poquito más de flexibilidad para ir incursionando en eso, ¿no? Pero es una empresa donde tiene mucho capital humano muy valioso, grandes ingenieros, ¿no? De ahí han salido innovaciones también muy interesantes, que le brindó mucho a México a partir de, insisto, y quizás desafortunadamente eso pudo haber sido en el largo plazo un retraso para una reforma fiscal, ¿no? Porque como se tenía el dinero del petróleo a la mano, al alcance, quizás eso pudo haber retrasado un poquito una reforma fiscal, ¿no? Ahora, en otros sectores, yo creo que hay capacidad para que el Estado intervenga, sobre todo en aquellos donde la industria privada no ha sido efectiva, ¿no? Sí. A ver, les pongo un ejemplo y el presidente lo retomó, pero es algo que yo también había dicho desde hace tiempo, la industria de los trenes de pasajeros, ¿no? O sea, no puede ser que no tengamos trenes de pasajeros cuando estamos tratando de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, reducción de emisiones. Claro. Los trenes son muy efectivos para reducir, para sacar trailers, para sacar autobuses, para sacar aviones que contaminan mucho, para sacar autos privados de las carreteras, ¿no? Entonces, yo creo que un país sin trenes, además tenemos ya trenes, se recuperó a través del Tren Maya, pero hay trenes chinos que van a 5 veces la velocidad del Tren Maya, ¿no? Entonces tenemos una oportunidad para eventualmente ir explorando. No es fácil para México porque no está en la frontera tecnológica, pero, y ni tiene la escala de China, y además tiene una geografía accidentada, ¿no? No es lo mismo construir un tren, por ejemplo, de alta velocidad que recorra toda la costa de California, de San Diego a San Francisco, que es más o menos plano, a construir un tren de alta velocidad de México a Guadalajara, donde va a tener que atravesar cordilleras, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, pero... Entonces, pero yo creo que ahí hay espacio para seguir invirtiendo y ya se le dio la oportunidad a los privados y abandonaron esa industria, ¿no? Entonces, no queramos confiar toda la solución de problemas en México, tanto económicos como sociales, al mercado. ¿Y por qué se abandonó en México ese tema? Los trenes de pasajeros, ¿qué fue lo que detonó que se dejara de invertir en eso y que migraran nada más a puro transporte? Porque tenemos 18,000 kilómetros de vías de tren, ¿no? Según recuerdo. Sí, pues mira, fueron varias circunstancias, pero yo te diría que también hay corrupción ahí. ¿Por qué? Porque se empezaron a concesionar los aeropuertos y muchas veces para no crear la competencia de esos aeropuertos se cerraban claro. los trenes de pasajeros, ¿no? Como, ojo, es algo que íbamos a ver en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en el que se canceló, porque ahí lo que se iba a hacer era sacarle la vuelta al aeropuerto de Toluca para que el tren no pudiera alimentar al aeropuerto de pasajeros, ¿no? Era parte de los acuerdos a los que se llegaron para hacer más atractivos los bonos del aeropuerto. Imagínense, algo pues medio insólito, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso por un lado, por otro, que no hubo quizá empresarios ni gobiernos con la visión de, por ejemplo,
transitar a trenes de mayor velocidad, ahora hay opciones eléctricas en vez de combustibles que contaminan un poquito más, tampoco es que contaminen mucho. Que México es un país complicado, insisto, por la geografía, pero también porque, por ejemplo, el norte es dinámico, pero es muy poco denso, ¿no? Y eso no le ayuda necesariamente a los trenes. Los trenes son muy efectivos en distancias medias. En distancias cortas te ayuda el automóvil y en distancias largas el avión. Pero ahorita la tendencia en Europa, lo que están buscando gobiernos, como ya lo aprobó Francia y ahora lo busca España, es, por ejemplo, prohibir vuelos en distancias menores a 1 hora y media. Porque ahí se considera que ya hay trenes muy sólidos y que para cumplir con los acuerdos de París eso les beneficiaría, ¿no? Entonces, y luego está otro tipo de corrupción, ¿no? Hay que recordar que Ernesto Zedillo privatizó todos los trenes y después se fue a trabajar a Union Pacific, ¿no? Sí, en una puerta giratoria. Esa es la puerta giratoria, claro. Es una mezcla de cosas, pero por otro lado me da gusto que ahora se esté retomando, ojalá, y también, ojo, no solamente se retoma en México, Colombia quiere copiar algunas cosas mexicanas, Europa está sacando un nuevo plan de trenes multianual muy ambicioso. En Estados Unidos, pues ahí con algunos problemas, pero se quiere hacer nuevas rutas, por ejemplo, de Los Ángeles a Las Vegas, también nuevas rutas en la costa este. Hay algunos proyectos interesantes de trenes de pasajeros digamos, a velocidad normal y otros de alta velocidad. Entonces yo creo que se está retomando a nivel internacional por los compromisos climáticos y eso es una buena noticia. Entonces, una de las iniciativas más que más hemos pasado por alto y más infravaloradas, ¿no? Este tema de la 4T, de retomar los trenes de pasajeros. Uf, vaya que sí. Pues sí. Oye, Mario, y digamos, ya para cerrar, para que ya puedas disfrutar tu excelente noche de viernes. En el tema de desigualdad, ¿tú qué opinas de los resultados que ha brindado este sexenio de nuestro presidente? ¿Y son sostenibles a futuro? ¿A largo plazo? ¿Cómo estamos? Sí. Mira, yo no soy un experto en seguridad porque luego los analistas tienden a creerse capacitados para opinar todos y ser como todos totales, ¿no? Pero ojo, pues no, eso no implica que no pueda tener una opinión más o menos educada a partir de seguir a ciertos expertos, de entender la lógica detrás de las políticas, de también entender qué es lo que originó empíricamente, digamos, esta escalada de violencia brutal en México y de entender también las circunstancias que favorecen a que haya estas dinámicas, como es la cercanía con un gran polo de demanda de narcóticos como es Estados Unidos, que además es un centro proveedor de armas de uso exclusivo del ejército para los cárteles mexicanos, ¿no? Todo eso, etcétera, etcétera, son condiciones que uno puede, pues, intuitivamente y a partir de una opinión estudiada, razonada, pues ir comprendiendo, ¿no? Entonces, todo esto me lleva a decirte que es una coyuntura compleja y más por donde nos tocó vivir, me refiero con ese vecino, ¿no? Pero yo creo que en este sexenio se han logrado avances importantes. Uno son los estrictamente discursivos y políticos, ¿no? Pensar que todo lo íbamos a resolver a balazos nos llevó, para empezar, a la primera oleada de homicidios, esa escalada que es el sexenio de Calderón, que se ve muy claro cuando uno ve las gráficas, que nunca en la historia, al menos en la historia reciente, ¿no? Porque nos podemos ir a la época de la Revolución y seguramente eran tasas de homicidio más pronunciadas, ¿no? Pero en la historia moderna o contemporánea se da este punto de inflexión con Calderón a partir de esta guerra, que ahí entra un debate que no sé si esté resuelto, pero sí ya muy avanzado en que no necesariamente tenías que haber declarado la guerra de esa forma, por un lado, y dos, tuviste que haberlo acompañado quizá de acciones un poquito más pensadas, ¿no? O sea, por ejemplo, fortalecer antes la inteligencia o combatir la corrupción en los cuerpos policíacos o darle al ejército un papel con claridad y certidumbre o a las policías federales, ¿no? Entonces, tuviste que quizá antes haber hecho eso que haberle declarado la guerra frontal. Claro, antes de darle de palos a grupos que... Sí, así ¿no? Es. Y a grupos criminales muy, muy fuertes. Y además se subestimó que cuando tú los combates, vuelves la actividad más riesgosa, por definición. Hay más probabilidad de muertes, de conflictos, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y eso
Y eso resta competencia y puede llevar a márgenes más amplios, ya a mercados capturados, y ya que los cárteles vayan y compren armamentos más sofisticados para combatir, ¿no? Entonces tú mismo vas favoreciendo una escalada de violencia, tú como Estado. Y por supuesto, hay otras políticas que no es abiertamente de combate a los narcotraficantes, pero por ejemplo en el sexenio de Calderón y después con Peña Nieto se privatizaron las cárceles. Hay que recordar que se concesionaba su administración, ¿no? Conflicto de interés masivo, ¿no? Y empezó otro tipo de corrupción, como por ejemplo en cuestiones de alimentos, ¿no? Y que muchas veces estos alimentos además eran de baja calidad, pero eso es otra historia. Pero fueron políticas de seguridad muy erráticas, ¿no? Donde probablemente hubiera sido más sensato parte del dinero aportarlo a programas sociales, al menos en las zonas más afectadas, ¿no? Si no los quisiste hacer universales. ¿Por qué? Porque muchos de las personas reclutadas por el crimen organizado son personas que no tuvieron un ambiente social, económico favorable, ¿no? Ya sea de su infancia, adolescencia o después en su primera adultez. Y entonces si no hay opciones de empleo, dicen, es que la política industrial falla, pero al menos la política industrial crea empleos para que las personas tengan opciones y expectativas distintas de vida. Volvemos a lo mismo de la movilidad social. Cuando un país está estancado y el pobre sabe que va a morir pobre simplemente porque es pobre y por su familia, etcétera, por su entorno, pues las expectativas brutales de vida hacen que digan, bueno, a ver, tengo la opción de o quedarme con este trabajito en esta granja familiar por 5 o 10 mil pesos, o me voy al crimen organizado y sí hay una probabilidad de morir, pero al menos me va a pagar mejor 20, 30 y una de esas me hago un líder del cártel, etcétera. Y entonces ya te lleva a pensar situaciones que te liberan de esa trampa de la pobreza, ¿no? No lo estoy justificando, por supuesto. Yo de ninguna forma me atrevería a entrar al crimen organizado simplemente porque paga mejor, ¿no? Pero sí puedo entender cómo mucha gente en desesperación o en entornos donde a veces, ojo, hay veces que son forzadas estas entradas al crimen organizado, ¿no? No todos son voluntarios, pero en las partes voluntarias sí puedo entender que una persona sin expectativas, donde hay un tejido social totalmente erosionado, destruido, que le busquen, ¿no? Que le busquen salir adelante, aunque sea por atajos que crean tantos problemas sociales, tanto desastre, ¿no? Pero retomando la pregunta, entonces yo creo que se afronta esta problemática de manera correcta en no combatirla frontalmente, sino buscando reparar ese tejido social. Eso es una primera gran conquista. La segunda gran conquista es que sí ha disminuido la tasa de homicidio doloso, dígase lo que se diga. Y hay una forma de validar los números, estos que se presentan de manera fría por parte de un recopilado de las fiscalías, como tú quieras. Pero está la reducción en la expectativa en la percepción de inseguridad. O sea, el INEGI creo que es una fuente muy legítima, muy válida, muy acreditada, que va y encuesta a miles de mexicanos y a partir de eso les hace una serie de preguntas sobre la seguridad y va registrando mes a mes o trimestre a trimestre unas respuestas, y esas respuestas lo que te indican es que la gente está percibiendo que hay menos inseguridad en su entorno, se le pregunta en su ciudad y también en el país, ¿no? Oye, entonces, a pesar de los medios, ¿no? A pesar de lo que dicen los medios, porque si estás escuchando todo el día que está la violencia en máximos, pues también tu percepción puede incluso empeorar, ¿no? Sí, entorpecerse, pues bueno, sesgarse. A pesar, sí, de eso, que en algún momento eso llevó a un pacto, ¿no? En sexenios de Calderón para reducir el número de portadas o de noticias reportadas por los medios, que era pues una trampa, ¿no? Para manipular la opinión pública. Ahora no creo que estemos ni cerca de eso, ¿no? Pero entonces esa es una segunda victoria, la reducción del homicidio doloso, la reducción de la percepción de inseguridad, ¿no? Y bueno, hay otras victorias secundarias, como es la última noticia de que se ganó o se aceptó la demanda de México contra los fabricantes de armas de uso militar en Estados Unidos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con colaboración con el gobierno de Estados Unidos, con la consolidación de la UIF, ¿no? Que ahora es mucho más activa en esta parte o en este rol de combatir también al crimen organizado a partir de la inteligencia, ¿no? El fortalecimiento
de la Guardia Nacional. Ahora, el debate puede ser si está en mandos civiles o militares, está bien, pero al menos ya se sentó una base, tiene un espinazo, tiene presupuesto, se está fortaleciendo. Formar altos mandos en la Guardia Nacional toma años, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Pues va a tomar algún cierto tiempo determinar quiénes son los rangos altos que van ameritando ir subiendo en el escalafón. Pero poco a poco se van sentando las bases de la Guardia Nacional. Esperemos que incluso si hay gobiernos, cambios de gobiernos o sexenios distintos, que se afronte esto con responsabilidad, que se trate de darle continuidad a aquello que sí ha funcionado, no tratar de rehacer todo de la noche a la mañana, ¿no? Porque entonces ahí sí podemos volver a ver esas olas. De repente, ojo, en el sexenio de Peña Nieto empezó con una reducción y hacia la segunda mitad se volvió a disparar como en tiempos de Calderón. Entonces, esas dos olas no las hemos vuelto a ver en este sexenio. Entiendo que la gente diga, bueno, pues es que están niveles muy altos de homicidio. Pues sí, pero es no entender cómo se van produciendo las dinámicas de inseguridad a través de oleadas, ¿no? A través de gráficas ascendentes, que claro, es muy difícil revertirlas, estacionarlas y luego revertirlas. No, y aparte... Aquí no únicamente se estacionó, sino que se redujo. Sí, o sea, y es lo que yo le digo a la gente, si en el sexto año se reduciera la tasa de homicidio anual a la quinta parte, aún así seguiríamos con un récord de homicidios, ¿no? Claro. Y también otra cosa que quisiera comentar, porque no me quiero quedar ese comentario, Sí. yo creo que la gente no está consciente de que las demandas hacia las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos no se está hablando lo suficiente de eso, porque no es lo mismo combatir un cártel con cuchillos que con lanzacohetes, ¿no? Sí, no, bueno. Claro. Sí, pues es un poquito se vuelve un poquito tramposo cuando los cárteles pueden tener acceso tan fácil a armas de destrucción, porque por un lado los pones en condición equitativa frente a las Fuerzas Armadas o las policías, o incluso superiores a las policías municipales, estatales, no tienen nada que hacer frente al armamento que tienen los cárteles. Y por otro, frente a los civiles, pues es un tanto, o bueno, es brutal, ¿no? Es tramposo, pues que el crimen organizado se vaya contra civiles que no pueden defenderse, ¿no? Entonces, Claro. ya cuando entras en cuestiones de armas tan avanzadas, a mí me parece, pues ya que los cárteles subieron las rayitas de la violencia y cruzaron y ya no es únicamente la cuestión del negocio, ¿no? Sino que ya va por otro lado y ahí en términos de armas es muy difícil el diálogo. Por eso, desafortunadamente, esto tiene que darse junto a Estados Unidos o a pesar de Estados Unidos, ¿no? El combate a las armas, entonces se vuelve complicado, ¿no? Claro. Completamente. Pues yo creo que con eso... No, me falta una pregunta más. Una ya. Te prometemos que ya. Oye, entonces, la última encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, Sí. que procesa el Coneval, ¿no? Tengo entendido que es. Sí. Indica que hubo una reducción de la pobreza de más de 5 millones de personas, dato que yo creo que es ultra relevante, ¿no? Porque aparte el siguiente dato que vamos a tener va a ser hasta el 2025, que va a ser el último año de y todo apunta que va a ser mejor ese dato, ¿no? Claro, Sí, entonces, claro. ¿cuáles dirías tú que fueron los principales factores que ayudaron a reducir tanto la pobreza? Y ojo, esto lo digo para que los audiencias lo tengan presente. Fue la reducción de la pobreza más rápida y más drástica que ha habido desde que se mide este indicador. Incluso en un periodo en el que hubo la peor crisis para México desde la Gran Depresión. O sea, Claro. yo creo que la gente no está dimensionando el logro que fue, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores que ayudaron? Son varios, pero yo te mencionaría como los dos principales: la expansión de la masa salarial, y ahorita regreso a ella, y los programas sociales, la implementación de programas sociales muy importantes, y ahí metería como un programa social, al ser pensión no contributiva, a la pensión a adultos mayores, ¿no? Y regreso a la masa salarial, porque una cosa es decir, se expandió la masa salarial, pero detrás hay una explicación, o varias explicaciones, ¿no? ¿Cómo se logra? La masa salarial se define como el producto simple del número de trabajos por el salario promedio de cotización, ¿no? Y lo puedes ver ya sea con los salarios del IMSS y el número de empleados del IMSS, y es muy fácil calcularla, o un poquito más amplia esa medición, nomás que ahí ya nos topamos con cuestiones que tienen que ver con
por ejemplo, el empleo informal, ¿no? Pero y los salarios se han aumentado de manera muy importante en este sexenio, mucho más que en los anteriores, ¿no? Estamos ante los aumentos salariales más importantes, y ojo, ya es descontando la inflación, los salarios reales más importantes de lo que va del siglo XXI. ¿Cómo se logró eso? Uno, retomando la política de salario mínimo, ¿no? Eso, Claro. en la cola, en la distribución extrema de los salarios, son la más baja, y ayuda a subirlos, ¿no? Directamente, y también tiene un efecto faro con el mundo laboral informal, ¿no? Entonces, Claro. esos son dos de los mecanismos directos o indirectos. Por otro lado, la reforma al outsourcing implicó a la subcontratación, implicó más reparto de PTU para los trabajadores. De un año para otro, los cálculos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dicen que fueron como 96,000 millones de pesos extra en reparto de PTU, ¿no? Por ejemplo, en la industria minera es de donde se vieron los pagos más importantes, ¿no? Pero seguramente en otras también. Y eso pues ayuda a que los trabajadores, además del salario regular mensual, tengan un bono, digamos, un pago adicional, ¿no? Una fuente extra. Entonces eso es otro, la renegociación del TEMEC en temas laborales, ¿no? La democracia sindical, por ejemplo. Todo eso ha ido contribuyendo a que los salarios crezcan bastante por encima de la inflación durante el sexenio, y eso multiplicado ha significado un aumento del poder adquisitivo importante y ha significado que muchas personas pues empiecen a estar por encima de la línea de pobreza, ¿no? Y al estar por encima de la línea de pobreza, pues abandonan esta situación. Y eso es muy importante porque pueden abandonar esa trampa. Y ya volvemos a la cuestión de las expectativas positivas, que eso implica otro tipo de decisiones de vida, no migrar a Estados Unidos, no unirse al crimen organizado, invertir en su educación, ayudar a familiares, invertir en su formación profesional. Todo eso va creando mejores situaciones del tejido social, ¿no? También. Entonces, yo creo que hacia futuro, con el crecimiento del 3% que tuvimos este año 2023, bueno, el año pasado 2023, nuevamente otro año de aumentos salariales reales positivos. Todo eso va a abonar a que la medición que efectivamente se levanta en 2024 por INEGI y Coneval la procesa hacia el 2025, que volvamos a ver si todo permanece y no hay grandes calamidades, una nueva reducción en la pobreza, y me atrevería a decir que ahora sí en la pobreza extrema, porque una de las carencias, que es la de salud, va a mitigarse, ¿no? Claro. Oye, llegaríamos igual en una de esas al 10º, tal vez 9º lugar en la economía mundial. Sí, y eso también yo creo, es algo que creo que las audiencias tienen que saber y se tienen que quedar. Todas estas medidas para que la gente aumente su ingreso en términos reales, ayudan mucho al consumo interno de la economía, ¿no? Entonces, y eso ha sido parte de por qué la economía mexicana ha crecido mucho más de lo que los expertos pronosticaban a principio de año, a principio de 2022, por ejemplo, 2023. Sí. Fue el consumo interno que fue ayudado por la redistribución. Y entonces, fíjate, porque la gente pobre, nada más, perdón, porque se me va, la gente pobre tiende a gastar más que la gente rica, ¿no? Entonces te conviene que la redistribución sea la gente pobre. Sí, no, la promoción marginal al consumo, ahí ya nos metemos en cuestiones empíricas, pero definitivamente hubo años en que simplemente se tomaba, digamos, la tasa de crecimiento de Estados Unidos, y esa se volvía la expectativa para el año para México, ¿no? Donde únicamente, básicamente, importaban las exportaciones, en particular la manufactura, y si Estados Unidos le iba bien, qué bueno, y si no, pues ni modo, ¿no? Doblamos las manos y ya, entonces ahora hay un cambio de visión donde el mercado interno toma más relevancia, y eso, ojo, el mercado interno puede ser consumo privado, consumo de gobierno, inversión pública, inversión privada, y estamos viendo dinámicas de inversión y de consumo muy interesantes a pesar de las tasas reales altas de interés, ¿no? Entonces, eso tiene su mérito, y esa expansión de la masa salarial efectivamente está traduciéndose en más consumo, particularmente privado, y mucha gente está introduciéndose a la clase media, no únicamente nacional, sino mundial, ¿no? Y están comprando muchos bienes duraderos. La compra, por ejemplo, de vehículos, de electrodomésticos, viene al alza.
el uso de tarjetas viene al alza, tarjetas de crédito creciendo a doble dígito, crédito a nómina, crédito automotriz, todo esto viene creciendo de manera muy interesante, por encima de las expectativas, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente en los próximos años vamos a ver una nueva medición de pobreza, y si no hay una recesión mundial, tendríamos que ver una muy buena caída aquí en México de la pobreza y pues, probablemente la desigualdad también, ¿no? Por supuesto. No, pues. Buenísimo. Pues Buenísimo. ahora sí, ya. Creo que ya acabamos con todos los temas. ¿Ahora sí? Pues Mario Campa, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de platicar contigo. Creo yo firmemente que tú eres de las voces que necesitan darse más difusión. Porque aparte de ser una voz que tiene un enfoque humanista, también tiene un enfoque muy académico, muy empírico, muy analítico. Entonces, espero de todo corazón que la audiencia esté contenta con esta entrevista, que es muy de provecho. No, y de verdad, Mario, puedo decir de parte de Pablo y de mí que sí estamos muy felices de esta primera edición de Ecos Media. Al final, pues, habíamos empezado este proyecto ya junto con nuestros queridos socios Roberto Becerra, Soy Acapulco en sus redes sociales, y Pablito Olivera. Y pues bueno, es el primero de muchos y te agradecemos por el honor de haber estado aquí con nosotros. Y esperamos que vengas más veces. Claro que sí. Claro que sí. No, pues gracias por la oportunidad. Es un honor para mí inaugurar este espacio, ¿no? Y sin duda espero estar de vuelta un poquito más adelante para una segunda entrega que, pues como vieron, hay muchos temas de conversación y seguramente no agotamos los temas. ¿No? Así que más adelante con gusto podemos volver a estar aquí y pues a su audiencia ojalá y les guste y ojalá y sigan viendo futuras emisiones, ¿no? Perfecto, y con esto hacemos este gran cierre. Yo soy Santiago. Yo soy Pablo. Y esto fue Ecos Media. Venga, muy bien.